Continuamos con su programa Enterados. Hoy es sábado 5 de agosto y va a entrar con nosotros ahora Ramón Luna desde Londres a través de Zoom. Buenos días, Ramón. Buen día familia. Un abrazo caluroso para todos ustedes. Tenemos a Albanel y familia en una misión especial en la zona de Montecristi, una serie de obras que está iniciando e inaugurando el presidente de la República, Luis Abinader, y anda con un grupo de importantísimos periodistas. Ojalá que Albanelli si terminó temprano anoche, porque parece que el que no se cansa es el presidente. El presidente llegó ayer a 1 hora y media después a una misa, que eso no es común, el presidente siempre es puntual, pero las actividades son tantas las que están desarrollando en esa zona que parece que fue imposible llegar antes a esa misa, y entonces Alvarez y familia está en ese recorrido, que ojalá que nos tenga informaciones frescas más tarde. Ramón, ¿cómo vamos? Bueno, mientras no la envíen a Níger, donde se acaba de producir un golpe de Estado, ni a Ucrania, Qué fuerte. donde el horno no está para bollos, No, ni para Haití. ni para Haití, todas esas misiones son bienvenidas. Una es reconfortante saber que el presidente sigue en su ajetreo, en su empeño por hacer el mejor de los gobiernos, un hombre incansable. El día del presidente parece que tiene 28 horas, al extremo de que hay personas cercanas al presidente que temen que esto termine pasándole factura a su salud. Pero lo cierto es que el hombre está asumiendo con mucha entereza y con mucha responsabilidad sus obligaciones. Ramón, bueno, el presidente pudiera anunciar, bueno, debe anunciarlo ya más tardar el 16 de este mes, si va o no va. Nosotros estamos convencidos de que va, pero uno no sabe qué pasa por la cabeza de cada quien. Y yo supongo que ya estos días previos serán de mucho ajetreo en el gobierno, porque tú tienes que hacer ese anuncio en medio de ejecutorias, mostrando ejecutorias importantes del gobierno, y supongo que estos días va a haber muchas inauguraciones y también muchos inicios de obras importantes. El presidente está inmerso en un periodo muy complicado. Empiezan a rebotar hacia arriba el precio de los combustibles, empieza a repuntar la inflación, se ha registrado alza de esos dos renglones de la economía en los Estados Unidos, en Europa, y eso son indicadores muy preocupantes. Sin embargo, yo estoy convencido de que él va a optar en contra del deseo de la primera dama y de sus hijas. Él va a optar a la reelección. Creo que es una buena decisión porque eso permitiría que se consolide esas iniciativas de mejoría en la justicia, de transparencia, de un uso responsable y racional de los recursos públicos. Y yo me atrevo a decir, que no suelo ser de extremos, que es una imperante necesidad la reelección de Luis Abinader. Es lo mejor que le puede suceder al país que el presidente se reelija, porque ha optimizado cada céntimo del erario público, ha frenado esa dilapidación que había, esa garata con puño que había con los recursos públicos. Y eso lo estamos viendo en estos macroexpedientes que, que nos dejan con la boca abierta con estas cifras mareantes
de miles y miles de millones de pesos. La reelección del presidente Abinader sin fanatismo, independientemente de que yo nunca he ocultado que soy un militante del PRM, yo creo que es una necesidad. Como es una necesidad que se deshaga de algunos funcionarios que se han convertido en una carga para el Estado Dominicano. Ramón, y hablando de PRM, tú mencionas el PRM ha sido objeto de una broma muy fuerte. Ocurre que el Partido Revolucionario Moderno acaba de depositar en la Junta Central Electoral un padrón de más de 3 millones de militantes y esa conformación de ese padrón se dio de manera abierta, en la que de manera espontánea la gente podía inscribirse, y resulta que dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo han denunciado que aparecen inscritos en ese padrón del PRM. El PRM emitió un comunicado anoche en la que explica, primero recoge un tuit del secretario de organización, que es el mismo ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, diciendo que sería muy tonto por parte del PRM inscribir a una persona como Danilo Medina o como Leonel Fernández en su padrón, y es cierto, sería muy tonto hacerlo. Pero luego da una explicación y muestra la prueba de que en el caso de Danilo Medina, que aparece su cédula y su rostro en el padrón, dice que una persona, y mostraron la prueba, mostraron el formulario que llenó esa persona, una persona con el número de cédula de Danilo Medina, que ese número de cédula de Danilo Medina está en Google. Usted busca cédula de Danilo Medina y le va a aparecer, porque cuando Danilo sacó su cédula, que cuando se estaba renovando la cédula y Danilo sacó su cédula, él la mostró a los medios de comunicación. Entonces es fácil que cualquiera entrando a Google vea la cédula de Danilo Medina. Pues la broma fue que una persona con ese número de cédula de Danilo Medina llenó un formulario con el número de cédula de Danilo, pero con otro nombre. El nombre corresponde a María del Carmen Pérez Martínez, ciudadana María del Carmen Pérez Martínez, pero con el número de cédula de Danilo Medina. Entonces, cuando usted entra el número de cédula en el sistema de consulta, le aparece la cara de Danilo, porque le aparece la cédula que está en el padrón de la Junta Central Electoral. Entonces, de acuerdo con el comunicado del PRM, este ha sido un intento de los partidos de oposición de dañar un proceso o de quitar reputación a ese proceso que hizo el partido oficialista para presentar un padrón a la Junta Central Electoral, con el que va a acudir a su proceso interno, a su primaria, en la que va a escoger a su candidato presidencial. Pero esas son percatas minutas. En el fondo, en la carrera de fondo de un intento de un partido por reelegirse, o de un intento de un partido por llegar al poder, lo realmente importante es quién maneja la narrativa. Porque ahora la política se está nutriendo más de narrativas que de datos concretos. Fíjate que en el caso de Donald Trump no ha habido nada que haya afectado sus índices de preferencia en la militancia republicana de los Estados Unidos. Eso de que aparezca un nombre o no en un padrón, eso es percata minuta. Aquí lo que está en juego, lo realmente importante, es si el PRM como partido va a tener la capacidad de vender su obra de gobierno al ciudadano dominicano como la carta de presentación que le hace merecedor de una reelección. Eso es lo realmente importante, porque se da el caso de que gobiernos con muy buenas ejecutorias fracasan en su intento de reelección porque no saben vender su producto.
Y se da el caso, mira el caso del PLD. El PLD gobernó 16 años consecutivos bajo escándalos de corrupción, eh, con un índice desproporcionado del narcotráfico, con problemas gravísimos en materia migratoria. Nosotros, los dominicanos, incorporamos en el vocabulario cotidiano la palabra sicariato con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero una cosa es esa realidad y otra cosa que no se le puede negar al PLD es que el PLD sabía vender su narrativa y todavía la sigue vendiendo. A ti, el PLD tiene a medio país convencido de que nosotros Ya no son tantos, somos, de ¿no? que ahora hay más delincuencia que antes. Pero ya, Y ya no son, cuando tú te pero vas, ya no son tantos, ¿no, Ramón? pero oye, pero hay mucha gente convencida Sí, aún sí, de eso. claro, Pero claro. cuando tú te vas a los indicadores de homicidio que están ahí al alcance de cualquiera. Señores, la tasa de homicidio del 2004 al 2012 rondaba los 20,000 homicidios por cada 100,000 habitantes en la República Dominicana. Y ahora no llega a 11. Se mueve entre 8.9, 9 y 10.5. Pero te venden una narrativa que tú dices, pero esto se está cayendo a pedazos. Cuando desde el 2012 que gobierna Danilo Medina, hasta el 2021, que es hasta donde se tienen registros, 2022, la tasa de homicidio de la República Dominicana es un 50% inferior a lo que fue la tasa de homicidio durante los últimos 8 años de gobierno de Leonel Fernández. Por eso yo te hablo a ti de la importancia de saber vender el producto y de tener una buena narrativa. Y la tasa de homicidio también, Ramón, es mayor por los conflictos sociales que por los hechos delincuenciales. La delincuencia común deja menos muertes aquí que los conflictos sociales. Sí, pero la gente tiene que saber discriminar Sí, lo que es la tasa de homicidio y lo que es el número de muertos. Porque la tasa de homicidio es los números de muertos violentos por cada 100,000 habitantes. Entonces, como tú en el 2004 tenías una población mucho menor que la que tú tienes en el 2022, con el mismo número de muertos del 2022, tú tienes una tasa de homicidio inferior porque la población es es mucho mayor, mayor. claro, claro. Es mucho mayor. Entonces, son explicaciones pedagógicas que en un lenguaje sencillo, el gobierno tiene que saber explicarle eso a sus ciudadanos para que se valore en su justa dimensión el trabajo que se está haciendo. Ayer mismo, Ramón, se informó desde la Procuraduría General del desmantelamiento de una red mafiosa a través de la operación Discovery 2.0. ¿Por qué 2.0? Bueno, porque el año pasado el Ministerio Público y las autoridades dominicanas en sentido general desarrollaron la operación Discovery, a través de la cual desmantelaron una red que estafaba a personas en los Estados Unidos. Tenían montados aquí entre Santiago y Puerto Plata call center, que son centros de Eso contacto. eran los famosos chiperos. Había chiperos en el grupo, pero el grueso de los chiperos está en otro caso, creo que en la Operación Falcón. Pero en este caso, sí hay todo mezclado, hay chiperos, hay técnicos especialistas en fraude informático. Esto fue una red que estafaba a estadounidenses, principalmente a envejecientes estadounidenses, a personas a las que grababan, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, teniendo sexo por teléfono, por videollamada, ¿verdad? Y lo grababan y luego lo extorsionaban. O sea, si tú no me depositas tantos, yo publico el video en tanto tiempo. Entonces tenían
call center instalado entre Santiago y Puerto Plata, dedicado a eso todo el tiempo. Pero además estafaban también con las tarjetas de crédito, que ahí entran los chiperos. O sea, ellos tenían muchas modalidades de estafar a través de llamadas telefónicas y a través de mensajes por la web y por los teléfonos. Entonces, esa red que terminó ayer con más de 20 apresados, ha sido desmantelada con la ayuda de la policía de Nueva York. O sea, fue una operación conjunta. Se desarrollaron ayer alrededor de 15 allanamientos en la República Dominicana simultáneos para dejar desmantelada esa red como parte de todo ese proceso de ir saneando esta sociedad, porque esto de verdad que se nos estaba yendo de las manos. Mira, Wilkin, con la interconectividad que permiten las nuevas tecnologías, la cooperación entre países, hace muy difícil que un esquema delincuencial dure por mucho tiempo. Tuviste el caso de la chica que mató al empresario chino, que fue detenida en España recientemente, después de haber viajado a través de varios países con un cambio de su aspecto y ese tipo de cosas. Cuesta mucho escapar de la justicia en una época como esta, en la que un simple ciudadano en promedio es grabado entre 300 y 400 veces diario sin él darse cuenta. ¿Tú te imaginas la cantidad de instituciones que tienen tu imagen, que te graban con el hecho de tú cruzar por el frente de una tienda, entrar a un establecimiento, utilizar un transporte público? ¿Tú me entiendes? Por eso fue tan indignante, la incompetencia del Ministerio Público para conseguir los videos que involucran al pasado presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas en la muerte de Manuel Duncan, el animador de béisbol. Sí. Y por eso también fue indignante el tema del doctorcito, porque no se explica que habiendo tantas cámaras en el entorno, no aparecieran más videos que sustentaran. Deben tenerlas, quizás no la mostraron, pero deben tenerlas. Bueno, Deben tenerlas. yo espero que sí. Pero lo que te quiero decir es que todos estos entramados que vienen de años, todo este contubernio de políticos, narcotraficantes, empresarios, mira, desatar ese nudo, desmontar todas esas estructuras, eso va a ser altamente complejo. Fíjate que había ahí una mafia borrando fichas y limpiando expedientes de gente condenadas a 30 años, de violadores, de narcotraficantes, de homicidas. O sea, una cosa que tú dices, pero esto es como una novela de realismo mágico de Gabriel García Márquez. Esto es la hojarasca. Es una cosa como que no entra en la cabeza de una persona normal en una época como esta, en la que el Estado tiene tantos recursos y tantos mecanismos para combatir esas cosas, pero es que estamos hablando de décadas de degradación, estamos hablando de décadas de contubernios, de décadas construyendo esquemas delincuenciales en la que está envuelto hasta el que no ha nacido. Sí, y esos niveles, los avances tecnológicos deberían servir para que cualquiera que borre un antecedente penal, un registro de antecedente penal de una persona, genere una alerta a las autoridades superiores. Debería planteárselo de esa forma las autoridades, la Procuradora General, la Procuradora Adjunta Jenny Berenice, Wilson Camacho, esa gente que quiere hacer la cosa bien, debe
buscar la forma de que en términos informáticos, en términos tecnológicos, cuando se borre un registro, un archivo de antecedente penal de una persona, eso le genere una alerta a una autoridad superior. ¿Para qué? Para que haya control y eso no vuelva a ocurrir. Porque estamos hablando, señores, esto no solamente incide en el nivel local, esto también incide a nivel internacional. Estamos hablando de un estado en el que con esto queda demostrado que no se podía confiar en un estado. Otro estado no podía confiar en un certificado de buena conducta de la República Dominicana. Imagínate que tú fueras... No te da garantías jurídicas. No. No hay garantías jurídicas. Imagínate que tú tengas, a veces, tú hasta para una beca en el extranjero, tú necesitas un certificado de buena conducta o un papel de buena conducta, como le llaman. Para tú ir a buscar una visa a un consulado, tú necesitas un certificado de buena conducta. ¿Y cómo el Estado dominicano le responde a ese otro Estado? ¿Tú sabes cuándo comenzó eso? De el borrado de fichas. Eso comenzó cuando muchos deportados de los Estados Unidos vieron viajar a Europa como una salida. Entonces, para ir a solicitar esos visados a los consulados europeos, no podían tener ficha. Pero yo te voy a contar un caso así breve que me pasó a mí en primera persona cuando yo tenía mi negocio en Madrid. Yo tengo un amigo de San Cristóbal que estaba ilegal en Madrid, ilegal, y cuando le llegó la oportunidad de legalizarse, le pidieron un certificado de buena conducta de la República Dominicana. ¿Y tú quieres que te diga una cosa? A ese muchacho le salió una ficha por tráfico de droga en un hecho que supuestamente él cometió en un momento en el que él no vivía en la República Dominicana. Wow. Porque una cosa es que te borren la ficha, pero otra cosa es que le carguen la ficha tuya sí. A otro pendejo que no tiene que ver con eso. Sí, sí. Y hay muchos dominicanos, que te voy a decir esto, hay muchos dominicanos que residimos en el extranjero, que antes de ir a la República Dominicana, llamamos a un amigo y le decimos, fulano, mira, esa es mi cédula, chequéame que no hay un trompo conmigo claro. Por ahí. Porque es muy duro, por ejemplo, en mi caso, para un padre de familia como yo, que yo me aparezca en Santo Domingo con mis hijos y mi mujer, yo que tengo más de 15 años que no voy a la República Dominicana, y que a mí me salgan en el aeropuerto de las Américas, usted está detenido porque usted tiene una ficha de droga que usted traficó en el 2011 por mi hermano. Yo no vengo a la República Dominicana desde el 2006. Exacto. Y eso pasa, eso pasa. Sí, entonces sí. es un estado no garantista, es un estado, lamentablemente, que eso lo dijo la revista Policy que se dedica a asuntos extranjeros. Pero la revista Policy dijo durante los gobiernos de Leonel Fernández que República Dominicana era un estado fallido. Y yo te estoy hablando de que hace más de 10 años de eso. Claro, Ramón, ese tema lo vamos a seguir abordando más adelante con Cándido Simón, el abogado Cándido Simón, que va a estar con nosotros. Vamos a analizar ese caso a profundidad contigo, con él. Hay otro caso, Ramón, que toca a nuestra Patria Chica, a nuestra San Cristóbal, particularmente al barrio La Piña, en Madrevieja Norte. Sí, estuve leyendo sobre eso. Sí. Wileni Lorenzo Herrera, es una niña de 11 años que hace 16 días estaba desaparecida. Ayer encontraron su cuerpito, su cadáver ya en estado de putrefacción. Parece que el mismo sospechoso, que está preso por un caso de acoso a una primita de ella, los presos lo torturaron y lo obligaron a dar una pista de por dónde había tirado el cuerpo de la niña, y la policía, los investigadores, pudieron dar ayer con el cuerpo metido en un saco en la carretera 6 de noviembre, la autopista 6 de noviembre. Eso, de verdad, no sé si tú viste los videos, las imágenes de cómo está ese barrio, partido del dolor, destrozado, impotente. Yo vi ahí declaraciones de señores ya de avanzada edad,
de verdad con mucha impotencia, mucha tristeza que ha generado en todo San Cristóbal, pero particularmente en el barrio La Piña de Madre Vieja Norte, de lo que ha ocurrido con esta niña. Mira, yo le estoy dando seguimiento a ese caso desde el primer momento. Es un caso que ocurre, son casos que ocurren periódicamente. Siempre, si tú te fijas, el patrón es el mismo. Un amigo de confianza, a alguien que teníamos en la casa como a un hijo más. ¿Cómo nos pudo haber hecho eso? Nosotros de esa persona no esperábamos eso. Sí. Todo esto es el resultado de, de una tormenta perfecta. Aquí se mezcla pobreza, aquí se mezcla familia desestructurada, ahí entra el tema del control que tienen algunos delincuentes de barrios marginales. Muchos de esos delincuentes se convierten en proveedores y al ser los proveedores de algunas de esas familias que viven en extrema pobreza, terminan cometiendo este tipo de delito. A donde el Estado no llega, y esto es bueno que la gente lo escuche, a donde no llega el Estado, llegan los delincuentes. Y por eso don Pablo Escobar Gaviria era un dios en Medellín, porque a los pobres de Medellín, quien le daba respuesta a sus necesidades, era el narcotraficante, no era el Estado. Y tú viste un caso de un traficante de poca monta en Cambita, San Cristóbal, que cuando la policía lo tenía rodeado, salió la comunidad a defenderlo. Sí. ¿Tú viste ese caso? Eso tiene, sociológicamente hablando, eso tiene un mensaje polidimensional. Entonces, todo eso, Wilkin, y lo vamos a seguir viendo. Ahora fue en La Piña, mañana va a ser en una, ojalá que no, en un campo de otra comunidad, va a ser en un barrio cualquiera. Porque nuestras niñas, nuestros niños, en vez de estar haciendo deporte, en vez de estar ensayando teatro, leyendo libros infantiles, nuestros niños no tienen con qué comer, mi hermano. Y cuando aparece un delincuente de esto que le lleva una mudita de ropa, que le da a la mamá 500 pesos para que le haga arroz blanco con huevo frito, ese delincuente se convierte en el proveedor de esa casa y eso le da a ese delincuente de manera consuetudinaria o indirecta, le da autoridad para él tomar decisiones en esa casa. La mamá de esa muchacha, de esa niña, era la pareja de ese tipo. La mamá era la pareja de ese tipo. Y cuando viene a ver, esta niña estaba siendo abusada con el conocimiento de muchos adultos que tenían que protegerla. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y el que tiene un niño de 11 años, como en mi caso, yo tengo un niño de 12, tengo un niño de 4, tengo un niño de 3. Mi hermano, oiga bien, con 12 años, mi hijo todavía no va solo a la bodega de aquí a ahí, porque es que tú no sabes. Esto es Claro. una época del diablo, como se dice popularmente. No, tú sabes que Esto es una, por lo es menos en una la cosa época terrible. nuestra, por lo menos en la época de nosotros, Ramón, el muchacho tenía que aprender a ser mandado temprano, a corta edad. Sí, Pero pero ya nosotros no, crecimos pero en ya una no. época en la que estas amenazas que tenemos hoy Sí. eran desconocidas. Nosotros no teníamos acceso a pornografía como tienen los niños ahora, que cogen un teléfono y tienen pornografía a un clic. Nosotros no crecimos rodeados de puntos de droga. Nosotros no crecimos en medio de todo este ruido, de todo este desorden. Nosotros crecimos en una época en la que el maestro era una autoridad moral, Ahora, en Ramón, la que el eh, médico era una autoridad moral. este caso y otros deberían llamarnos a la reflexión. Yo creo que para este tipo de casos, un individuo que viole y que asesine a una niña, a un niño, no puede ir a la cárcel por 30 años nada más. Ahí o debe haber cadena perpetua o debe haber pena de muerte. Entonces yo creo que deberíamos flexionar. Yo creo que ya
nuestros niveles de institucionalidad alcanzan para este tipo de casos llevarlo a un estado mayor en cuanto a la pena. Deberíamos ir reflexionando en eso. Sería bueno que los juriconsultos dominicanos y el legislador dominicano se le dé una miradita a una figura jurídica que existe en España que se llama la prisión permanente revisable, que no es estrictamente una cadena perpetua. De hecho, una dominicana apellido Quesada, que mató a un niño, fue la primera mujer en España a la que se le aplicó la prisión permanente revisable. Esa prisión permanente revisable le permite al condenado, una vez transcurridos 25 años de cárcel, le permite pedir que se revise su caso. Entonces, un panel de jueces revisa ese caso y si entiende que el tipo está en condiciones de reinsertarse otra vez a la sociedad, se le da algún tipo de libertad. Si no, esa persona puede pedir otra revisión cuando hayan transcurrido otros 10 años y así sucesivamente. Entonces, esa es una figura que se podría contemplar y esa en España, esa es un tipo de condena que se aplica en casos muy específicos, pero fíjate, está el homicidio precedido de violación. Sí. Un homicidio en España precedido de violación convierte al homicida en un candidato a ser condenado a prisión permanente revisable. Sería bueno, yo no estoy hablando como abogado, no tengo esa formación, pero sería bueno que los juristas, el legislador dominicano, se le dé una miradita a esa figura jurídica que existe en España. Bueno, lo voy a proponer al diputado Gustavo Lara, que va a ser el próximo senador de San Cristóbal, que tome en cuenta esa propuesta para convertirla en un proyecto de ley y pueda ser introducido en la próxima, bueno, después que él sea senador, o que la somete ahora porque él es diputado. Lo puede someter ahora. Ramón, te quedas ahí, nosotros vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con otros temas interesantes con Ramón Luna desde Londres y nosotros aquí desde cabina. Recuerden que Albanelli Familia está en misión especial para Montecristi.